Villazón, Contralor General de la República. Señor Gobernador del Cesar, doctor Luis Alberto Monsalve Géneco. Señor Alcalde de Valledupar, doctor Fredis Socarrás Reales. Señor Personero de Valledupar, ya anfitrión del evento, Alfonso Campo Martínez. Señor Presidente de la Federación Nacional de Personeros, Andrés Santamaría Garrido. Señores personeros, representantes de las entidades internacionales, señoras y señores, para el Procurador General de la Nación es un motivo de alegría estar presente en este encuentro nacional de personeros. En algunos otros eventos similares lo he referido. Ustedes son los procuradores de los municipios y el procurador es el personero de la nación. Ambos tenemos funciones y roles esenciales en nuestro ordenamiento jurídico que han surgido desde el mismo amanecer de nuestra institucionalidad, que se confunden, que en últimas son los que le terminan confiriendo legitimidad y credibilidad a nuestro ordenamiento jurídico. Si hay algo que hoy lo identifica al Ministerio Público, es precisamente la urgencia que más requiere nuestra sociedad: la protección, la promoción y la efectividad de los derechos humanos. Es el personero, el funcionario que está más cercano, que está más próximo a los dramas de los colombianos. ¿A dónde llegan a tocar las puertas las víctimas? En los más distantes municipios de Colombia, a la puerta del Ministerio Público, de las personerías fundamentalmente, de la Defensoría, de la Procuraduría. ¿A dónde llegan los ciudadanos que resultan afectados por la mala prestación de los servicios públicos? Buscan a su representante, al personero. ¿A dónde llegan los padres de familias desolados por el desconocimiento de los derechos de su familia, de sus hijos? A la personería. ¿A dónde llegan los ciudadanos cuando encuentran que la administración pública no funciona, que las políticas públicas no cumplen su cometido?
que el patrimonio público, que el dinero público se desvía a las personerías. Las personerías están en la base de nuestro sistema jurídico y político. Si no logramos fortalecer las personerías, difícilmente lograremos fortalecer nuestro sistema jurídico y político, porque ellos están en la base precisamente de ese sistema. Y las personerías no se fortalecen dándole y dándole y dándole competencias y no dan y sin transferirle los recursos necesarios para cumplirlos. Ustedes bien lo saben, que somos, y en ustedes es más claro, se encarna mejor el ejemplo que voy a presentarles. Ahora que nos aproximamos a las fiestas de Navidad, que en nuestras casas sacamos viejos árboles de Navidad y le empezamos a colgar bombitas y bombitas y bombitas y más bombitas, y cada año las renovamos, pero dejamos las del año anterior y aparece un árbol de Navidad desvencijado. Así acontece con las personerías. Tal vez no hay ley, no hay ley que en el último artículo no remita una competencia a las personerías, pero también es muy remoto los recursos, el fortalecimiento por vía de los recursos. El esfuerzo que ha hecho la Procuraduría y la Defensoría y FENALPER, presidido por el doctor Escobar, con la presentación de un proyecto de ley fallido y con el acompañamiento de las entidades internacionales, era precisamente para lograr ese fortalecimiento. Y ese es tal vez el gran reto, y no ha sido un compromiso de esta administración. En la época de mi antecesor, el doctor Maya, también se hicieron esfuerzos en el mismo sentido, y no podemos desfallecer, sino que tenemos que insistir y reiterar y volver a hacerlo, porque si se quiere el fortalecimiento de nuestro sistema jurídico y político, se debe empezar por fortalecer desde la base de esa institucionalidad. Las personerías, el Ministerio Público, le corresponde garantizar el cumplimiento de la ley también, y en ello lo tenemos que hacer con autonomía y la tenemos que hacer con independencia, y el cumplimiento de esos roles constitucionales no puede ser una actitud amenazante para nadie, porque precisamente en la distribución de las competencias constitucionales está garantizándose la vigencia de nuestro ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos fundamentales. Pero bien, este Congreso ha sido convocado con un tema específico: la paz territorial. Permítaseme, antes de abordar el tema para el cual ustedes y nosotros hemos sido convocados a hacer dos reflexiones fundamentales.
para conseguir la reconciliación es más difícil que firmar la terminación del conflicto. Firmar un acuerdo es importante, pero mucho más importante es lograr que éste se cumpla. Ambas cosas requieren de un acuerdo político, de un pacto por la paz entre las fuerzas políticas y sociales que respaldan el proceso de La Habana y los sectores que son sus críticos, sus fuertes críticos. La paz es con todos. Absurdo es aceptar, por ejemplo, que se pueda dialogar y concertar con las FARC y no con los sectores críticos del proceso. Ese esfuerzo el país lo tiene que abocar si pretendemos una paz duradera. Igualmente absurdo es aceptar que quienes hoy son críticos y que ayer pudieron dialogar y concertar con las AUC al punto de someterlas a la justicia, ahora no lo hagan con el gobierno. La paz necesita un pacto de todos los sectores sociales y de todos los sectores políticos. Un pacto por la paz que dé sostenibilidad jurídica y política a los acuerdos con la FARC. La vulnerabilidad jurídica de los acuerdos solo lo puede blindar un acuerdo de carácter político. Un pacto por la paz que sirva de garantía de que lo que se acuerde con las guerrillas se pueda cumplir. Una garantía para quienes se van a desmovilizar y desarmar, pero también para quienes queremos que la paz sea una paz justa y permanente. Es necesario que todas las fuerzas sociales y políticas se comprometan con ese pacto. Como representante de los intereses de la sociedad, debo decirle a todos los sectores políticos y sociales, incluso aquellos que no se sienten vinculados con los sectores políticos, que si no hay ese compromiso colectivo es imposible la consecución de ese propósito. Es menester dar un paso adelante, es menester pasar de la crítica a la proposición. Ser capaces, sin abandonar los principios, de ponernos de acuerdo en lo que debe ser la paz estable y duradera. Tenemos que conseguir ese pacto que allane los caminos a una paz con justicia, que fortalezca nuestro ordenamiento jurídico y político y que satisfaga en el máximo posible los derechos de las víctimas. Y eso parte de reconocer que no hay enemigos de la paz, que la disyuntiva entre amigos y enemigos de la paz ha servido
inevitablemente para polarizar el país, esa disyuntiva debería desaparecer del lenguaje oficial. De reconocer que todos los colombianos somos amigos de la paz y que esperamos que el proceso de La Habana contribuya a lograrlo. Otra cosa es la disparidad de criterios, las diferencias frente a la forma en que se debe ponderar el derecho a la paz y el derecho a la justicia, las preocupaciones que pueden existir sobre el impacto que determinadas cuestiones de los acuerdos tendrían en nuestro sistema jurídico y político. Pero todo eso es superable, todo es superable. Si la FARC en realidad tienen la decisión de disolverse como aparato criminal, si están dispuestos a aceptar que han sido victimarios y que deben atender los derechos de las víctimas. Y todo, absolutamente todo es superable si los actores pueden discutir con criterio patriótico. A esa tarea quiere contribuir la Procuraduría General de la Nación. Siempre lo ha hecho y las críticas que le ha correspondido hacer dentro de sus roles constitucionales la hacen sin incurrir en hostilidad alguna al proceso en sí mismo. Si se quiere, ha sido una crítica no hostil al proceso. Ahora sí, a lo que venimos, la paz territorial. Para la Procuraduría General de la Nación, los acuerdos revelados por el gobierno, los borradores conocidos y que se enmarcan en la llamada paz territorial, no deben ser descalificados o deslegitimados per se. Por el contrario, deben ser objeto de juicioso análisis y de una amplia discusión por parte de la sociedad. Quiero ser enfático en ello. El mejor aporte a que la paz en Colombia quede bien hecha no es pretender destruir los acuerdos, tacharlos, atacarlos sin cuartel, descartarlos de plano o tergiversarlos, sino discutirlos con los ciudadanos. Los partidos políticos tienen una responsabilidad en esa tarea. Las alcaldías, los consejos, las personerías, la sociedad civil. Hay que llevar los acuerdos a los ciudadanos para que los conozcan, los critiquen, los avalen, en fin, para que se haga un criterio propio sobre su contenido y alcance. No hay que tenerle miedo a la crítica. Es un grave error satanizarlas, ni avalarlas per se sin discusión como un documento dogmático, ni criticarlas per se, sino conocerlas para tener un juicio crítico sobre ellas. Para la Procuraduría, contribuir a la paz no es callar sobre lo que en los acuerdos cause inquietud y hacer las preguntas que causan inquietud. Es cumplir con su misión constitucional y llamar la atención del gobierno, del Congreso, de la justicia y de la sociedad. No hay que olvidar que somos representantes de la sociedad. Para la Procuraduría, vuelvo y repito, contribuir a la paz no es callar sobre lo que en los acuerdos cause inquietud.
es cumplir con su misión constitucional y llamar la atención del gobierno, del Congreso, de la justicia, de la sociedad. Y esa participación, lejos de ser vista como un torpedo a la paz, debe reconocerse como parte de la discusión nacional, que es, en últimas, la que dará legitimidad a los acuerdos y allanará el camino para su refrendación, pero sobre todo asegurará que se cumplan, con base en el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y teniendo en cuenta que los 3 acuerdos son parciales, son en realidad borradores, textos sobre los que la sociedad tiene el derecho a influir en su contenido final. Por eso, son muy importantes eventos de este tipo. Son la oportunidad para debatir los acuerdos con espíritu constructivo. En el logro de la terminación del conflicto armado, las cosas no son blancas o negras. Ni todo es perfecto, ni todo es negativo. Esas calificaciones solo expresan la polarización entre los que quieren la paz a cualquier precio y los críticos del proceso que no ven nada bueno en él. Quiero resaltar que el Ministerio Público comparte que la paz debe ser, ante todo, paz territorial. Compartimos ese enfoque con el cual el gobierno abordó la mesa de conversaciones y que aparece tanto en la agenda como en los acuerdos parciales. La razón estriba en que el gran desafío de la paz no es la desmovilización y el desarme, siendo estos requisitos indispensables para conseguir el fin de la violencia, pero en nuestra opinión absolutamente insuficientes. ¿A qué me refiero? No hay ninguna duda que sin la desarticulación de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional, así como de las bandas criminales, no es posible hablar de paz. Elemento central del acuerdo de terminación del conflicto armado es la disolución de la FARC como aparato violento y criminal. Ese es un inamovible que involucra el desarme en absoluto del grupo y su desmovilización total, pero no es suficiente. Es un error confundir la desmovilización de un grupo armado ilegal con la paz estable y duradera. La experiencia, al igual que las actuales circunstancias, demuestran que acabar con la violencia supera la visión de los procesos de paz de final de los años 80 y comienzos de los 90. Se necesita que el acuerdo incida directamente en las condiciones que han favorecido el mantenimiento de la violencia en el país durante ese último medio siglo. Esta afirmación tiene una connotación muy diferente a la que se refiere a las causas objetivas de la violencia, tesis que ha sido más un recurso retórico para justificar el crimen. Según ese discurso, la violencia se origina en la pobreza, el marginamiento y la exclusión. Es diferente nuestro caso. La violencia que hoy se pretende proscribir del territorio nacional, conviene recordarlo, obedeció a una decisión política de acudir a la combinación de todas las formas de lucha para derrocar el orden constitucional, tomarse el poder. Los problemas sociales, políticos y económicos sirven como pretextos. Son útiles para la propaganda justificatoria y para ocultar las verdaderas razones de la existencia de las guerrillas. Los actos terroristas, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, el narcotráfico, no tienen justificación, menos cuando se decide su ejecución dentro de un plan para derrocar el orden constitucional, sin importar el medio y sin reparar en el respeto a la dignidad humana. Desprovistas
de esos discursos de consigna, las preguntas claves, las cuestiones principales tienen que ver con cómo denegar que una vez desaparecida una organización armada de un territorio no vuelva a resurgir la violencia, cómo el acuerdo de terminación del conflicto contribuye a impedir que aparezcan nuevos grupos, cómo se asegura con un acuerdo con la FARC el monopolio de las armas para el Estado. La respuesta está en que los acuerdos sirvan para culminar el Estado-Nación. No obstante 200 años de vida republicana, el Estado y la Nación aún no se terminan de construir. Una es la Colombia de los grandes centros urbanos y sus zonas aledañas, otra completamente diferente, los extensos territorios colonizados durante décadas en las que la violencia o el delito han sido los principales incentivos. Hay dos Colombias, una vinculada cada vez más de forma más estrecha a los avances de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, la economía del mercado insertada en la globalización, y otra Colombia aislada, pobre, marginada, sumergida en actividades al margen de la ley, donde el Estado nunca ha llegado, o en algunos casos solamente la fuerza pública, sin carreteras, sin servicios públicos, sin acceso a la atención de salud, donde los niños no tienen posibilidad de educarse, una Colombia desconectada del mundo y de su propio país. Por supuesto, esto no es nuevo y no somos el único país que enfrenta esa circunstancia, pero aquí la geografía, la ausencia de Estado, el centralismo, la falta de conciencia de la clase dirigente, su despreocupación por zonas electoralmente insignificantes, el narcotráfico y la existencia de una ambición revolucionaria que combina todas las formas de lucha para imponerse, configuraron las condiciones que los grupos armados ilegales aprovechan para mantener la violencia. Se trata de espacios vacíos, donde la autoridad estatal no existe, si el dominio armado y sí el dominio armado de grupos ilegales, donde el Estado no ha cumplido siquiera las funciones mínimas propias del Estado gendarme, brindar seguridad, administrar justicia y cuidar las fronteras. Es la ausencia de Estado o su extrema precariedad, la falta de autoridad, las condiciones principales que favorecen la persistencia de los grupos armados ilegales. Por eso, hablar de paz territorial comprende el desafío de construir Estado hasta el último rincón del país, a construir institucionalidad. En suma, es construir nuestro sistema jurídico y político y nuestro Estado de Derecho en los últimos rincones del país. ¿Esto qué significa? Reconocer que solo podrá consolidarse la paz. Esto es la ausencia de violencia si se consiguen que las comunidades que en esas zonas viven reconozcan la institucionalidad, participen activamente de ellas, sean sujetos plenos de derecho, observen voluntariamente el orden jurídico y sientan como legítimo al Estado. Es decir, se trata de institucionalizar el Estado en el territorio. Significa que las medidas que se pacten en La Habana deben apuntar a fortalecer nuestro sistema jurídico y político y el imperio de la ley. Institucionalizar el Estado implica la integración de las regiones al país como un todo, que los derechos tengan plena vigencia para sus pobladores, que se les reconozcan como actores sociales, políticos y económicos que puedan incidir en las decisiones que los afecten, que dejen de ser las zonas marginadas y se conviertan en una oportunidad para quienes las habitan y para el futuro de la nación. Las FARC, al aferrarse a su proyecto, consideran que la solución política negociada, para emplear uno de sus términos como una forma de lucha en el marco de su plan estratégico, y pretenden que el acuerdo sirva para cumplir sus objetivos.
esa tradicional concepción estratégica no se puede pasar por alto. Apuestan a un acuerdo en que los mecanismos de control social y territorial que implementan en diferentes zonas del territorio nacional se institucionalicen, esto es, que se conviertan en parte del orden jurídico y se refuercen con políticas públicas y recursos provenientes de los impuestos de todos los colombianos. Y en esto también debo ser claro, una cosa es institucionalizar las FARC en el territorio y otra institucionalizar el Estado en el territorio. Es comprensible que el grupo armado pretenda mantener una especie de zonas de exclusión, pero a pesar que se trata de una negociación, en criterio del Ministerio Público deberá tenerse mucho cuidado en asegurar que los acuerdos no sirvan para ese propósito y estar dispuestos a hacer los ajustes que se requieran. Desde esa perspectiva, algunos asuntos pactados preocupan. Veamos cuáles son los asuntos pactados preocupantes. Dice el acuerdo parcial sobre las circunscripciones especiales de paz. Los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes, en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos para esas circunscripciones. Preocupa, por ejemplo, que se excluyan de dichas circunscripciones a los partidos que tienen representación en el Congreso. Las medidas de ese tipo buscan garantizar la representación política de un territorio o de una población específica. Las circunscripciones aseguran curules dependiendo uno de esos dos criterios. En el caso de los procesos de paz, la figura ya se implementó desde los años 90. La propia Constitución en su artículo transitorio estableció la posibilidad de otorgar curules a los grupos armados al margen de la ley como resultado del proceso de paz. Pero en este caso es diferente. Si bien se cumple con el criterio territorial, ante la ausencia de una característica uniforme en cuanto a la población, como sucede con las comunidades afrodescendientes o los pueblos indígenas, se opta por limitar el derecho a la participación política al restringir el universo de organizaciones que puedan postular candidatos en tales circunscripciones. Se dice que los escaños en la Cámara de Representantes no serán para las FARC, pero sin duda los territorios en que las circunscripciones especiales de paz se aplicarán serán aquellos que se consideren más afectados por el conflicto y donde precisamente tienen presencia ese grupo. Procurar ocultar esa realidad lleva a adoptar un esquema que restringe arbitrariamente los derechos de los electores. Más transparente era la fórmula establecida en el artículo transitorio 12 de la Constitución de los 91, al establecer cupos para el grupo por una sola vez previa desmovilización y desarme. ¿Por qué a un ciudadano que vive en Medellín, Bucaramanga, Valledupar o Soledad se le garantiza la libertad de afiliarse o retirarse de un partido político y en las zonas donde se aplicarán las circunscripciones de paz se coarta ese derecho? ¿Por qué esos ciudadanos no tienen derecho a escoger libremente el partido político de su preferencia? El derecho fundamental a la participación política que tiene todo colombiano, viva en Bogotá o viva en el más alejado municipio de Colombia, en la frontera con el Ecuador, es el mismo. Es incompatible desconocer la libertad política al tiempo que se habla de integración política de las zonas más afectadas del conflicto. La integración política de esas comunidades debe hacerse sobre iguales derechos políticos que el resto de los colombianos. ¿O qué tipo de integración estamos hablando?
ciudadanos de segunda, segregación disfrazada. Estamos ante una modalidad de discriminación. ¿Qué potestad tiene el Estado en ese caso, así sea en nombre de la paz, para limitar arbitrariamente los derechos fundamentales? Por otra parte, no se puede hablar de democracia si se suprime la pluralidad, si se despoja a la persona del derecho a escoger libremente partido político, o si, como ocurre acá, se pretende que las organizaciones comunitarias, cualquiera sea la forma que jurídicamente adopten, tengan el monopolio de las postulaciones, mucho más cuando algunas de ellas son aparatos creados por la FARC en el marco de la combinación de todas las formas de lucha. Es importante que el gobierno nacional evalúe ese riesgo. Es importante que lo evalúe. Simplemente estamos planteando ese riesgo que resulta de la lectura de ese acápite de los acuerdos, de los borradores de los acuerdos conocidos. Desde luego, si estamos ante un documento que no se puede discutir, si las razones son infundadas, si logran absolverse esas preocupaciones, perfecto. Pero si no fuere así, resulta importante que la opinión pública los conozca, que se discuten, que tengan la información suficiente precisamente para tener un juicio respecto a esos documentos. Segunda preocupación, el núcleo de la negociación es adoptar un régimen jurídico especial y diferenciado del resto del país, aplicable a territorios que coinciden con aquellos donde el grupo armado influye. Sobre el alcance de ese marco normativo debe existir plena transparencia y se deben definir las garantías que impedirán que las preocupaciones aquí expresadas en relación con la posibilidad de que se institucionalice a las FARC y no al Estado se hagan realidad. Los territorios en los que operaron las circunscripciones electorales especiales de paz coincidirán muy probablemente con las zonas priorizadas para la ejecución de los programas gubernamentales, también con las zonas de reserva campesina y los lugares de mayor densidad en cultivos ilícitos. Muy probablemente también, así hoy se niegue, serán las zonas más afectadas por el conflicto y donde la FARC tienen mayor presencia. Todas esas piezas aparecen dispersas en los acuerdos, pero no están articuladas en un modelo de dominación territorial. Esas y otras observaciones pudiéramos hacer con un espíritu de crítica no hostil al proceso. Y eso lo debe entender con claridad el gobierno. Debe estar dispuesto a que la opinión pública, a que la sociedad conozca esos acuerdos, pero no presentarse como un documento dogmático, incontrovertible. Desde luego, si hay observaciones, absolver las observaciones. Si hay duda, absolver las dudas. Hay dos actitudes extremas inadmisibles, o aquellas que pretenden que no pueden ser discutidos, aceptarse simplemente como un argumento de soberana autoridad, o de quienes pretenden deslegitimarlos per se, sin analizarlos o discutirlos. Menester es aproximarnos a él. Y como ministerio público y como sociedad, no podemos asumir posición diferente. Y eso dentro de nuestros roles constitucionales. No nos olvidemos que ustedes, personeros, que el Ministerio Público es el ministro del pueblo, es quien representa a la sociedad. Y si a la sociedad no le interesa este tema, ¿qué le puede interesar? La invitación del Ministerio Público es aproximarse a ellos para conocerlos. Y si conociéndoles se suscitan observaciones, se suscitan críticas,
deben absolverse, sin que ello implique hacer el ingreso a la lista de los enemigos de la paz. Ello precisamente es lo que ha contribuido a la polarización del país. Ambas posturas, o desconceptuarlos per se, o no permitir crítica alguna. El Ministerio Público, los personeros, los alcaldes, la sociedad en general, no puede dar las espaldas a ello, no aceptarlo simplemente como un argumento de autoridad, sino en la medida que afectaría nuestros derechos, pues nos corresponde igualmente a actuar como corresponde, con el debido respeto, sin ninguna hostilidad, sino con el afán de acertar, con el afán de que este propósito de la paz logre su consolidación, y desde luego que esa consolidación pasa por la paz territorial. Muchas gracias.